del cielo porque estaba él bautizando al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y vemos ahí, hermanos, el que Jesús se estaba identificando con el hombre pecador. Otro motivo por el cual, ¿verdad?, vemos que Jesús se bautizó es como un acto simbólico de lo que más adelante iba a suceder, ¿sí? Porque Cristo fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Y más adelante vamos a ver que eso es precisamente lo que significa el bautismo. Y como resultado de ese cumplimiento, ¿verdad?, de Jesús, de cumplir, ¿verdad?, toda justicia, de identificarse con el hombre pecador, que siempre Jesús se identificó, tenía esa empatía, ¿verdad?, con el hombre pecador, para que el hombre llegara al hombre, para que el hombre fuera transformado. Entonces, vemos a Jesús, ¿verdad?, con este acto simbólico, pero vemos un resultado. Y vemos el resultado del Padre, maravilloso, ¿verdad? Donde dice en la palabra que los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Y que se escuchó una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El resultado, hermanos, es la complacencia de Dios. Y cuando nosotros como creyentes entendemos el evangelio, hermanos, a nosotros nos interesa complacer a Dios. Que nuestros actos de justicia complazcan a Dios. Que nuestros hechos complazcan a Dios. En otras palabras, que agraden a Dios. Entonces el bautismo, hermanos, el bautismo es un acto, ¿verdad?, de justicia. Cuando Jesucristo viene a la vida de un individuo y lo transforma, lo santifica, perdona sus pecados, lo traslada de las tinieblas a la luz admirable, empieza a hacer una obra maravillosa en su corazón de transformación, cambio de entorno. Yo no sé si tú has vivido esa etapa maravillosa en tu vida, pero eso es lo que hace Jesucristo, viene a limpiar, viene a quitar, viene a transformar, dice la palabra de Dios, y cuando hace todas esas cosas, el reflejo de un creyente genuino es cumplir con toda justicia delante de Dios, acudiendo al bautismo en agua. ¿Ok? Acudiendo al bautismo en agua. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta. Sí, ahorita vamos a empezar con las diapositivas. Esta es mi introducción. ¿Qué importancia tiene el bautismo para usted? Otra vez, ¿qué importancia tiene el bautismo para usted? ¿Alguien me quiere contestar? Espero 3 respuestas. Buenas noches, pastora. Buenas noches. Soy Silvia. Hola, Silvia. Pues, adelante. Para mí, precisamente, pues como usted lo acaba de mencionar, ¿no? Es un acto de obediencia. A mí me bautizaron en la fe católica, por así decirlo, ¿no? Obvio, pues yo ni sabía, ¿no? No sabe uno. Entonces ya con todo lo que he estado aprendiendo y he estado conociendo, para mí es algo muy importante que lo he estado deseando y y es para mí un acto de obedecer al
al Padre, seguir por lo menos uno de los ejemplos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que fue el bautismo. Y pues no sé de qué manera, ahora es que no tengo realmente pues palabras exactas para describirlo, lo que para mí significa eso, que no le había yo dado esa importancia hasta ahora. Es lo que le puedo compartir. Así es. Cuando llega el Evangelio a nuestra vida de una manera poderosa, maravillosa, transformadora, ¿verdad? Decimos, abrazamos este hecho del bautismo, considerado, ¿verdad? En la iglesia cristiana importantísimo, junto con la Santa Cena, ¿verdad? Son los dos sacramentos estipulados bíblicos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para cumplir aquí en la tierra. Entonces abrazamos esta fe maravillosa y vemos, ¿verdad? Vemos esa necesidad de cumplir. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, a veces nosotros se nos dificulta cumplir, pero nuestro Señor también dijo, es necesario cumplir. Es necesario cumplir. A ver, alguien más. ¿Qué importancia tiene el bautismo para usted? Yo, pastora. Adelante. Yo pienso que el bautismo es un paso de obediencia, es un compromiso con el Señor para morir al pasado y resurgir de nuevo al nuevo hombre, a lo que Dios está transformando en nosotros. Así es. Ándele, ya se adelantó un poquito, ya se pone buena la cosa, ¿verdad? A ver, alguien más, vamos por la tercera y la última para ir avanzando. Amor y fe para purificar. Adelante. Es amor y fe para purificar para purificar nuestra alma, nuestro espíritu. Ah, bueno. No sé, eso es lo que. Es lo que tú piensas. Perfecto. Amor y fe para purificarnos. Bien. A ver, alguien más iba a hablar y quiso hablar y a ver. Yo diría que es para fortalecer nuestra conexión con el Señor. Yo lo veo. ¿Quién está hablando? Perdón. Iker. Sí. Ándale. Iker, a ver, ¿cuál es tu opinión, Iker? Que para fortalecer nuestra conexión con el Señor. Ándale, eso me gusta, fortalecer nuestra conexión, nuestra relación con el Señor. Eso es muy importante. Bueno, vamos a avanzar esa es nuestra introducción. Vamos a avanzar ahorita en nuestra clase. Aquí Iliana Costa dice, para mí es la oportunidad de nacer de nuevo, nacer a una verdadera manera de vivir y dejar de sobrevivir. Órale, se oye muy bien. Bueno, vamos a avanzar en nuestra clase, ¿verdad? Vamos a ver en esta introducción, y como ya hemos dicho que Jesús ordenó a todos los que creían en él que se bautizaran en agua. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesús vino y murió, nació y vivió y hizo milagros sobre la tierra y murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, pero que también resucitó al tercer día, tú eres un candidato para bautizarte. ¿Sabías que ser bautizado significa totalmente sumergido? De eso vamos a hablar un poquito. Y dice así, y Jesús
se les acercó diciendo lo que ya habíamos platicado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, viene después de la salvación. ¿Sí? Quiero dejar un punto claro, ¿sí? Que el bautismo viene después de la salvación. Que primero somos salvos, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, y después, ¿verdad?, viene como un paso de obediencia al mandamiento de Jesús, el bautismo. En ninguna parte de la Biblia dice que al ser bautizados somos salvos. ¿Sí? No me bautizo para ser salvo. No me bautizo para ser salvo. Me bautizo porque ya soy salvo. ¿Ok? Hablo de salvo como aquella persona que aceptó a Jesucristo en su corazón, que abraza el evangelio y que quiere vivir una vida transformada constantemente por él. Entonces, tenemos que aprender, decía el pastor, y a veces desaprender, porque hemos sido a veces educados con doctrinas humanas, ¿sí? Hay doctrina bíblica, hay doctrina humana y hay doctrina de demonios. Hay 3 doctrinas, pero ese no es el tema de hoy. Pero a veces somos creados con doctrina humana, donde a través del tiempo y de las generaciones nos han enseñado que el bautismo salva. Entonces, por eso se dan bautismos a los niños, ¿verdad? Para que los niños que vienen supuestamente con pecado, ¿no? La Biblia dice que los niños son de Cristo y que de ellos es el reino de los cielos, pero la doctrina humana dice que los niños vienen con pecado y que hay que quitarle ¿qué? ¿Ustedes saben? ¿Qué hay que quitarle? Yo sé que saben. El pecado original. Así es. Y que hay que quitarles el pecado. Y entonces los padres que siempre buscan lo mejor para sus hijos y que no quieren que sus hijos se pierdan y tengan un final fatal, ¿verdad? Y están enseñados de esa manera, proceden a un bautismo por aspersión. Entonces, la Biblia nos enseña diferente. La Biblia nos enseña que primero somos salvos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, solamente aceptando a Jesucristo, su sacrificio perfecto. Pero ninguna obra humana que yo haga puede alcanzar la salvación, ¿sí? Porque entonces estaría yo confesando que la obra de Jesucristo fue imperfecta, que no logra salvarme y que yo todavía tengo que ayudar un poquito para poder ser salvos. ¿Ok? Y ese poquito, bueno, pues es el bautismo, pero no es así, no es bíblico, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo está en la cárcel y aquel carcelero, ¿verdad?, es impactado por el mover de Dios, porque esa es la verdad. Digo, ¿qué hago para ser salvo? Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
¿Sí? O sea, le dijo, créeme, ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, ¿verdad? Tampoco quiere decir que tu casa es automáticamente salvo, sino que tu casa está abierta al Evangelio para que tus hijos, ¿verdad? Y tu familia, a través de creer en el Señor, también sea salva, ¿sí? No es una salvación en automático, pero es una salvación que entra a una familia y que empieza a alcanzar por la fe en Jesucristo promesas de lo alto, ¿verdad? Entonces la salvación viene cuando dice en el libro de Romanos capítulo 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Hay que creer en Jesucristo, hay que confesarlo con nuestra boca, hay que creer que Jesucristo es el Señor, pero también hay que creer, ¿verdad? Como un complemento que fue levantado de entre los muertos. Cuando creemos así, hermanos, vamos a alcanzar la salvación por gracia. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender claramente que la salvación es diferente al bautismo en agua. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de bautismo. Hay un bautismo que le llaman por aspersión y hay un bautismo que le llaman por inmersión. ¿Ok? Hay dos tipos de bautismo. Entonces, ¿cuál es el bautismo bíblico? Que es a lo que nosotros nos interesa. El bautismo bíblico es el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús fue el bautismo por inmersión. ¿Ok? La palabra bautismo, como lo vemos aquí claramente en nuestra diapositiva, significa sumergirse, ¿sí? Importa el método bíblico para efectuar el bautismo, ¿sí? Importa el método, ¿cómo se efectúa? ¿Cómo es el método? ¿Cómo es el bautismo? ¿Me van a rociar agua en la cabeza o me van a sumergir? Te vamos a sumergir, hermano. Te vamos a sumergir porque bautismo significa sumergir. Viene de una palabra griega que es baptizo. Y esa palabra griega en los tiempos de Jesús se utilizaba para hablar acerca, por ejemplo, de un árbol, de un barco que se hunde. ¿Sí? Cuando un barco se hunde, ¿verdad? Ocupaban esta palabra que es baptizo, ¿ok? O cuando alguien se hunde en el lodo, o cuando alguien se sumerge como un buzo abajo del agua. Para eso se empleaba esta palabra griega baptizo, ¿sí? La palabra significa sumergirse. Y nuestro Señor Jesucristo fue bautizado por Juan con el bautismo por inmersión, que quiere decir sumergirse completamente o totalmente, ¿ok? Entonces, bautizar significa sumergir, ¿sí? ¿Qué le pasó a Cristo, hermanos? Murió, fue sepultado y resucitó, ¿ok? Entonces, el bautismo por inmersión representa este hecho bíblico en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es morir al viejo hombre, a nuestra antigua manera de vivir, ¿verdad? Ser sepultados, ¿verdad? Y después resucitar a una nueva vida. Bueno, vamos a ir avanzando en nuestra clase. Dice aquí
esta diapositiva? Yo, pastora. Adelante. Dice, porque Jesús ordenó que todo creyente se bautizara. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. Ok, qué hermoso. Ahorita vamos a ir bíblicamente desglosando estos puntos maravillosos del significado bíblico del bautismo, ¿sí? Vamos a ir viendo todo eso. El bautismo es solo para creyentes, hermanos, ¿eh? Es solo para creyentes, ¿verdad? Es solo para creyentes, no es para personas que, por eso es importante tomar la clase, para que nosotros entendamos, ¿verdad? Claramente lo que significa el bautismo y no vayamos con los ojos cerrados a hacer algo que no sabemos. Pero el bautismo es para el creyente, es para aquella persona que cree. Por eso, ¿verdad? La Biblia declara, ¿verdad? Que por la fe en Jesucristo, porque mis pecados han sido perdonados y he muerto a mi vieja manera de vivir y he decidido seguir a Cristo, es un testimonio público. Es un testimonio público, ¿sí? Entonces, hermanos, el bautismo es para creyentes, por lo cual, como una regla bíblica, solamente se bautizan creyentes. Los bebés no son creyentes, ¿ok? Los bebés no son creyentes, no, todavía no tienen la capacidad de decidir, deciden otros por él. Entonces, cuando una persona tiene la capacidad de decidir aceptar a Jesucristo, es como acudimos a las aguas del bautismo. 4 etapas de la obra de Cristo, ¿verdad? Que está representada en el bautismo, ¿sí? 4 etapas de la obra de Cristo, ¿verdad? Que representa el bautismo. Entonces, representa, Él murió y yo morí en Él. Vamos a ir a Romanos 6. Vamos a ir a Romanos 6, 6 y 7. Vamos a tener por ahí nuestra Biblia. Romanos 6. Permítame un segundo. Romanos 6. Entonces, ¿quién me quiere leer esa cita que, por cierto, la tenemos aquí? Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto justificado es del pecado. Ajá. Entonces, la palabra habla de la necesidad de morir, hermanos. De la necesidad que tenemos de morir. ¿A qué vamos a morir, hermanos? Dice, Él murió y yo morí en Él. ¿A qué vamos a morir? ¿A qué vamos a morir? ¿A nuestra antigua manera de vivir? A nuestra antigua manera de vivir. ¿Sí? Nosotros vemos, por ejemplo, cuando una persona, o al menos cuando yo me convertí a Cristo, hay un parteaguas en nuestra vida. No podemos de ninguna manera seguir siendo los mismos, viviendo en el pecado, en la maldad, ¿verdad? En las obras de la carne, en la inmundicia. Nosotros tenemos que morir al pecado, lo acabamos de leer.
para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? Y aunque esta es una representación, hermanos, espiritual, tiene como consecuencia en nuestra vida una evidencia. Tiene que haber una evidencia en nuestra vida de una vida transformada en el Señor, de no querer cometer los errores de pecado que nosotros nos acostumbrábamos a ver como una vida normal. Quizá algunos han vivido en el adulterio y a lo mejor lo veías normal, en la fornicación, ¿verdad? En la mentira, en el chisme. Y cuando nosotros nos profundizamos en la palabra y vemos que esas cosas a Dios no le agradan, que el pecado, el Señor lo aborrece, y nosotros queremos tener como resultado, hermanos, el tener complacencia a Dios, el agradar a Dios, el que Dios se manifieste como se manifestó en el bautismo de Jesús. Escuchad a mi hijo, a él oír, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, en él me agrado. Trae como resultado la manifestación del Padre en nuestras vidas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tomar muy en serio esta vida cristiana que hoy iniciamos, ¿no? A lo mejor ya la iniciaste desde hace mucho tiempo, pero que estamos viviendo y que estamos disfrutando, ¿verdad? De las bendiciones de Dios, de la transformación del Espíritu Santo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y que se ve reflejado en nuestro entorno, ¿verdad? Porque realmente el Espíritu Santo es el que nos va revelando en nuestro corazón qué está mal, para que nosotros tomemos decisiones correctas, para caminar agradando a Dios, para caminar en santidad con Él, para caminar agradándole a Él, para vivir una vida que agrada a Dios, siendo un testimonio fiel y verdadero de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos que morir al pecado. Al pecado. Permitir que el Espíritu Santo nos santifique, nos redarguya. Dice que el Espíritu Santo, uno de sus trabajos maravillosos es que nos redarguye del pecado. Y este redarguir del pecado, ¡qué maravilla! Hermanos, porque esto quiere decir que cuando yo fallo, cuando yo me equivoco, el Espíritu Santo viene a mi corazón, viene a mi vida y me dice, hiciste mal, hablaste de más, dijiste lo que no debías, no tuviste que haber hecho esto, y vienen y nos ponemos tristes. Si no te pones triste es porque tenemos un problema. Pero, ¿verdad? Si te pones triste es que el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón. ¿Para qué, hermanos? Con el objetivo de que te vuelvas a Dios, con el objetivo que deseches, como dice la palabra, toda maldad, todo engaño, toda malicia, toda maledicencia, todo enojo, ¿verdad? Y vivamos una vida de complacencia a nuestro Dios. Entonces, aquí en Romanos 6:6 nos dice, ¿verdad? Que nosotros, ese viejo hombre que viene viciado, ¿verdad? Hay otra cita, ¿no? Que viene con vicios, que viene con costumbres que no le agradan a Dios, tiene que ser crucificado y tiene que morir. Entonces, una de estas etapas del bautismo representa nuestra muerte, ¿sí? Nuestra muerte. Bueno, después, la segunda etapa dice, él fue sepultado
y yo fui sepultado juntamente con él. Entonces, cuando nosotros nos sumergen en el agua, estamos siendo sepultados de una manera simbólica, ¿verdad? Estamos sepultando nuestro viejo hombre, ¿verdad? ¿Y qué dice Romanos 6, ahí donde estamos, pero en el 3 y el 4? Amén. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados justamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Órale, fíjense, porque así, dice el 6, me gustó el final, ¿no? 6, 3 y 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria, ¿verdad?, del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Entonces nosotros somos sepultados, ¿verdad?, juntamente con él para muerte, ¿verdad? Para muerte. Entonces, cuando estamos allá abajo en el agua, que es un instante, ¿verdad? Eso quiere decir que somos sepultados. Estamos siendo sepultados y aquel viejo hombre, ¿verdad?, viciado con todos sus defectos, queda ahí sepultado. Bueno, después dice, cuando somos levantados, ¿qué dice ahí? Él fue resucitado y yo tengo una nueva vida en él. ¿Ok? Entonces, cuando nos levantan del agua significa la resurrección. ¿Sí? Entonces es muerte, sepultura y resurrección. Esa es la resurrección. ¿Qué dice Romanos del 4 al 5? Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miren qué interesante. Somos, ¿verdad?, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando tú te levantas del agua, significa que tú has resucitado para vivir una vida nueva. Una vida nueva, ¿sí? Una vida nueva. Bueno, ¿verdad? Es maravilloso cuando el Señor trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Cada día el Espíritu Santo para hacernos siempre mejores discípulos, hermanos. Porque nosotros formamos discípulos. Y como consecuencia de ser un buen discípulo, somos mejores personas, mejores padres, mejores madres, mejores amigos, mejores servidores del Señor. Pero primero tenemos que ser buenos discípulos de Cristo. Y cuando resucitamos a una vida nueva, ¿verdad? Resucitamos para vivir en santidad, agradándole a Dios. Agradándole solo a Él. Agradándole, ¿verdad? Porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido maravilloso. Bueno, en la otra etapa, que no puedo mover aquí, perdón. Aquí dice, en la otra etapa, ¿quién me la quiere leer, por favor?
porque tengo aquí y se me... La otra etapa que la tenemos de Efesios 2:6. ¿Qué dice? Pastora, dice, Adelante. y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Ok, en Efesios 2:6, si gustan ir al libro de Efesios, a mí el libro de Efesios me gusta mucho, es adelante. Tenemos Corintios, Romanos, Corintios, Gálatas, ¿verdad? Y después Efesios 2:6. Y en Efesios 2:6, hermanos, Efesios 2:6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios habla así de esta manera figurada, habla de una posición. Habla de una posición que antes no teníamos, hermanos. Que cuando tú resucitaste, ¿verdad? Dejaste a tu viejo hombre enterrado ahí en el agua, ¿verdad? Y te hace sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Habla de una posición que tú ganas al haber aceptado a Cristo, al haber dado este paso de fe, sabiendo que tu posición actual ahora es al lado de Cristo, al lado del Señor. Es algo maravilloso, hermanos, sobrenatural, ¿verdad? Que nosotros a veces lo olvidamos con el tiempo, ¿no? Con el tiempo a veces olvidamos, pero el que estemos sentados en lugares celestiales con Cristo habla de una posición de privilegio, habla de una posición, habla de una cercanía, habla de una comunión, habla de una hermandad con la iglesia, habla de una unidad, hermanos. Habla de algo sobrenatural que no se da si no nos bautizamos. Si no damos este paso de fe, de obediencia, si no lo hacemos. Necesitamos, hermanos, crecer todos en el camino de Dios, en el camino de la fe, pero tomando decisiones firmes, concretas en nuestra vida que agradan a Dios. Y una de esas decisiones es el bautismo. No es una graduación el bautismo, porque hay quien se bautiza y nunca más lo volvemos a ver, como diciendo, ya me gradué y ya me voy. No, el bautismo es el inicio, hermano. Es solo el inicio de la vida cristiana, del crecimiento de servidores de Dios, ¿sí? Porque necesitamos ir caminando, ¿sí? Hasta llegar a ser, ¿verdad? Como el varón perfecto. ¿Cuándo va a llegar ese día? Cuando Cristo venga y seamos transformados. Pero mientras tanto, tenemos que ir desechando de nuestra vida todo lo que estorba y ser constantes en el camino de Dios, sirviéndole a Él. Entonces, el bautismo es el inicio de una vida cristiana, de una vida entregada al Señor, de una vida para caminar en sus mandamientos, en sus preceptos, para servirle, para agradarle constantemente en nuestra vida, ¿verdad? Aquí en la tierra. Bueno, entonces, el bautismo es un servicio funeral, ¿verdad? Debido a que usted ha muerto en Cristo, procede enterrar su vida antigua en el bautismo en agua. ¿Sí? El bautismo, entonces, es un auto funeral, ¿sí? Porque tú vas allá al agua a enterrar, ¿verdad? Tu vida antigua,
tu vieja persona que venía caminando sin Cristo. Y también el bautismo en agua es la resurrección a la nueva vida. ¿Ok? Usted se levanta del agua bautismal, ¿verdad? Demostrando y declarando que usted es una nueva criatura en Cristo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así que estamos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces vamos entendiendo, hermanos, claramente lo que es el bautismo, ¿verdad? Claramente lo que es el bautismo. Si Jesús ha ordenado bautizarnos, pero yo sigo siendo sabia en mi propia opinión, es que no he muerto, hermanos. Si Jesús nos ha mandado a bautizarnos, a aprender todas las cosas que Él ha dejado estipuladas en tu palabra, pero yo, como empecé diciendo en esta clase, hermanos, me niego, postergo, no le doy la importancia, me voy de costado en el evangelio. Hermanos, estoy viviendo en rebeldía, en desobediencia y en pecado. No sé quién sea este caso, pero sí es necesario decirlo, porque Dios da una orden, Jesús da un mandamiento, y nosotros debemos ser humildes, nosotros debemos ser sencillos, sensibles a la voz de Dios y de su Espíritu y obedecer. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Pero si en mi sabiduría humana, en mi manera de vivir, digo, no, pues, para la próxima, para otro día, allá adelante que yo tengo 80 años, allá, no, hermano, porque ya nos fue predicada la palabra y ya tenemos una responsabilidad. Y ya tenemos una responsabilidad. Entonces, hermano, no seamos desobedientes, no caminemos en oposición con lo que Dios nos ha estipulado y corramos al bautismo. Y corramos al bautismo. ¿Ok? Porque el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¡Qué tremendo, hermanos! Y aunque todo esto es espiritual, hermanos, yo te tengo que decir que tú antes vivías en el poder de las tinieblas. Y Jesucristo en su misericordia te vio, ¿verdad? Y te trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Quién me quiere leer este último párrafo que tenemos al final? Amén, pastora. Dice, cada hombre que ha nacido en el mundo ha nacido en el reino de las tinieblas. No hay manera de escapar de tal reino excepto por vía de la muerte, y no hay camino hacia el reino de Dios excepto a través del nacimiento. Así que Jesús vino a ser tanto nuestra muerte como nuestro nuevo nacimiento, lo cual declaramos a través del bautismo en agua. Ok. Entonces, hermanos, el bautismo es una señal de nuestra regeneración, de esa transformación de la que yo les estaba hablando, ¿verdad? Que es una señal de que hemos sido resucitados, ¿verdad? De una muerte espiritual
y hechos nuevas criaturas. Por eso dice en 1 Corintios, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La señal misma no logra eso, simplemente apunta a que en sí lo logra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace esta regeneración, ¿verdad? En nuestra vida. Bueno, todo termina con una decisión, siempre, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. La vida hay que tomar decisiones y el bautismo significa nuestra participación, hermanos. En la muerte de Cristo, es su resurrección, es su sufrimiento, en su humillación, en su exaltación. Debido a que esto es lo que representa, hagamos esta decisión de ser bautizados en agua y de compartir esta verdad con los demás. Si yo resumiera un poquito lo que te he hablado, ¿verdad? Como un resumen, ya estamos terminando, no sé ni qué ya, son las 9:04, tengo una hora hablando. Entonces puedo resumir que el bautismo es un mandato de Jesucristo, ¿sí? Cuando el Señor en Mateo 28, del 18, 19, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Qué es lo que tienes que guardar? Todas estas cosas de las que hoy te estoy hablando, entre ellas el bautismo. El bautismo también es una confesión pública de nuestra fe, ¿verdad? Es nuestro mensaje al mundo. Es un evento donde hay testigos, ¿sí? ¿Sabes qué testigos tienes? Tienes testigos humanos, que es la iglesia del Señor, pero hay testigos espirituales, ¿sí? Satanás, sus huestes también van a estar ahí. Esos que un día te engañaron y promovieron pecado en tu vida, hoy se van a dar cuenta que tú tienes el sello del Espíritu Santo y que tú has decidido seguir a Cristo y que tú ya no le perteneces más al mundo de las tinieblas y que tú has sido regenerado en tu hombre interior. También las huestes espirituales de maldad que un día sedujeron tu vida estarán presentes en tu bautismo. Y tú ahí vas a dar testimonio de que eres de Cristo, ¿ok? Diga el redimido de Jehová que es de él, ¿no? Es un testimonio público porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque Jesucristo se va a avergonzar de mí en aquel gran día, ¿verdad? Yo no me avergüence del evangelio y que por eso no me bautizo. Bueno, pues ten mucho cuidado porque entonces el Señor se va a avergonzar de ti en aquel gran día. Entonces el bautismo es un testimonio público, es una confesión pública con testigos, hermanos, con testigos humanos y testigos espirituales. ¿Saben quién más va a estar ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el que te está impulsando a tomar decisiones, el que te está impulsando a una nueva vida, el que está redarguyendo de pecado, el que te está impulsando a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, el que está susurrando a tu oído la palabra de vida que necesita tu corazón, va a estar presente en tu bautismo también. ¿Ok? Tenemos invitados especiales, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, tus maestros, ¿verdad? Los servidores que te dan una palabra de fe, que Dios los usa,
¿verdad? Como una estrategia divina desde lo alto, establecida en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Es la iglesia que ha establecido el Señor con todo el equipo, el cuerpo de Cristo estará presente ahí en este acto, ¿verdad? Ceremonial, representando la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Ah, mira, qué interesante, ¿verdad? Estás convocado a esta gran fiesta. También el bautismo afirma nuestra creencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa promesa de resurrección de nuestros cuerpos. Hermano, hemos terminado nuestra clase, es todo el material que traigo. Me emociono porque le pongo de mi emoción, de mi yo, ¿verdad? Porque a mí me apasiona, hermano, ver vidas transformadas por el Señor. Fuimos llamados a predicar el evangelio y el Señor nos sedujo con personas que se iban convirtiendo. Y se vino esto, de acuerdo del profeta Jeremías, que dice, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Bueno, pues el Señor nos sedujo a muchas personas y fue más fuerte que yo y vimos vidas transformadas, vimos vidas tomando decisiones por Cristo y vemos vidas transformadas y trasladadas del mundo de las tinieblas al reino admirable de su santo Hijo. Y digo, vale la pena predicar el evangelio para ver esas vidas transformadas, hogares restaurados, hogares destruidos que son levantados, vidas, hermanos, que viven en depresión, que Dios da a ellos gozo maravilloso. Hermanos, lo maravilloso, voy a dejar de compartir, es seguir a Cristo. No me arrepiento el día que me bauticé. Andaba buscando la foto porque estaba yo chiquita. El día que yo me bauticé era una polluela, ¿verdad? Me bauticé como a los 14 años, hermanos. Y hasta el día de hoy, digo, seguir a Cristo es una maravilla. Seguir a Cristo y vivir una vida en Él es la satisfacción más grande aquí en la tierra. Nada satisface más al ser humano que seguir a Cristo. Nada. Porque todos los deleites del mundo son pasajeros, pero nuestro Dios es eterno. Es eterno. Hermanos, estoy dispuesta aquí para que me hagan preguntas. Pueden ustedes abrir sus cámaras. Los quiero conocer. No conozco a Darío Santiago. No conozco a Blanca Estela. Quisiera saludar a Carla. No conozco a Luz Rodríguez, perdón. Quisiera ver a mi yerno Alan. A ver, vamos a ver si me dan la oportunidad de que yo pueda darles un saludo, ¿verdad? Darío Santiago, no te conocía, mira. Mira, ya sé que eres el hijo de Venus, ¿ya ves? Entonces, de esta manera, Blanca Estela, a ver, te veo. Es la hermana Katy. No es Blanca Estela, ya te vi, ¿ya ves? A ver, que ya te vi el domingo. A ver, Luz. ¿Quién, Luz? ¿Te veo, Luz? ¿Te veo, Luz? Ándale, mucho gusto. Luz y Blanquita, pastora, Luz y Blanquita trabajan con nosotros y las invitamos y acá están tomando. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno, bienvenidas, me encanta que estén escuchando. A veces le pongo mucha galleta, discúlpenme, pero a veces soy normal. Ana Igia, me gustaría saludarte. Gaby. Bueno, preguntas, hermanos. Estoy abierta a las preguntas. Si puedo contestarles, aleluya. Si no, el pastor el día del bautismo se lo agarra y él se la responde. A ver, ¿quién me quiere hacer una pregunta? Mira qué bonito cuadro, Héctor, ¿ya viste?
Todos guapísimos, ¿eh? Sí, pastora, y además siempre estamos tomando fotos, así que Eso me agrada. ahorita ya que terminemos las preguntas, vamos a ir a la foto para dejar el registro ahí y también su asistencia. Órale, perfecto. A ver, preguntas, hermanitos. Aquí estoy. Si tienen alguna duda, díganme, y si no la tienen, pues ya vamos a dar por terminada nuestra clase para que se vayan a cenar. No hay dudas. Ay, pues Aprovechen. No, es que a mí siempre me pregunta pasar. No. Adelante. Bueno, pues qué padre. Pregunten. Me da gusto ver a Miguel. Miguel, qué gusto que te conectaste, ¿eh? Qué gusto, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Entonces, ¿nadie tiene preguntas? Bueno, pues qué bueno. Eso quiere decir que di más o menos la clase, ¿no? Por lo menos no dejé una duda. Bueno, hermanos, pues yo sé que hay algunos de ustedes que han decidido bajar a las aguas del bautismo este día sábado que viene. Van a recibir una palabra del pastor ya de manera presencial. Hoy él está en el seminario, por eso no pudo estar con nosotros. Entonces, allá él también les va a predicar y a dar una palabra. Si gustan estar, aunque ya estés bautizado y quieres estar allá ese día en la playa atrás del Camino Real, este sábado a las 10 de la mañana, pues eres bienvenido, ¿verdad? Vas a ser parte de fungir como un testigo, ¿verdad? De aquellos que se van a bautizar. Entonces, yo creo que no hay preguntas, eso me da mucha alegría, ¿no? Que no quedaron al menos algunas dudas. Y bueno, pues nos despedimos. Me da gusto que todos abrieron sus cámaras y que podemos saludarlos y conocerles. Vamos a tomar la foto. Van a tomar la foto, una sonrisa. Foto. Así que su mejor sonrisa, ¿eh? Les voy a contar. 1, 2, 3. Ahí está, excelente. Ok. Muchas gracias. Quedó listo. Bueno, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Le voy a pedir a Lupita, que está también aquí como maestra del grupo, que ore al Señor, ¿verdad? Oremos a Dios para que la palabra, la enseñanza, la palabra de Dios quede esculpida en el corazón de mis hermanos, Lupita. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por la vida de nuestra pastora, Señor, por esta clase donde pudimos ver, Señor, el tema del bautismo. Pedimos, Señor, que tú bendigas cada persona que hoy se conectó, Señor, que haya un entendimiento en sus vidas, que haya una convicción, Señor, de seguirte, de amarte, Señor, el resto de sus días. Te amamos, Señor, te bendecimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, mucho gusto y muchas gracias por escucharme. No sé si les vaya a dar otra clase, pero si no, nos vemos en Rema 2, para todos aquellos que van a probar. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastora. Gracias. Dios les bendiga. Pasen bonita noche. Descanse. Dios les bendiga. Adiós, hasta luego, buenas noches. País, que estés muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Bye. Hasta luego. Adiós, que estén bien. Buenas noches a todos. Gracias, pastora. Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga. Bye. Gracias. Isabela. Gracias, pastora. Un abrazo. Gracias, Ludi. Mucho gusto en verte, ¿eh? Igualmente. Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga. Por sus consuelos y todo. Gracias. Ana Higia, qué bonito que estuviste, ¿eh? Me da gusto. A ver, aquí vamos a estar a las 8 cada lunes. Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos, adiós.